tiempo de enseñanza. Precioso Espíritu Santo, en tus manos nos ponemos a cuentas, precioso Espíritu de Dios, delante de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos en esta hora que nos perdones, que tengas misericordia, Padre eterno, y que tu presencia esté fluyendo en medio de nosotros, que tú estés fortaleciendo el corazón de cada uno de los que estamos en esta sala, Padre. No olvidando, Señor, la vida de la familia Yemen, en nombre de Jesús. Te pido que seas tú confortando sus corazones, abrazándolos, consolándolos, Padre, y recordándoles tus promesas en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, pido que tu presencia esté fluyendo en este tiempo, Señor, de enseñanza, de aprendizaje, Padre, en el nombre de Jesús. Lo único que queremos es aprender, entender, obedecer, crecer y hacer sobre todo, obedecer, bendito Dios, en el nombre de Jesús. En esta hora pido que tu presencia, Señor, llene cada hogar, cada nación, Señor, aquí presente, Señor, en esta sala, Señor, que tu mano de poder se esté moviendo en el corazón de cada uno de mis hermanos, que seas tú bendiciéndolos de una manera especial y sobrenatural, bendito Dios. Que seas tú aclarando sus dudas, que seas tú activando en ellos lo que tú ya tienes en ellos y para ellos en el nombre de Jesús. En esta hora te doy gracias, precioso Espíritu de Dios, por tu presencia, por tu amor, porque tú has sido bueno, grande, maravilloso, Señor. Gracias, precioso Espíritu Santo, gracias, gracias. Amoroso Señor, gracias, precioso. Adoramos tu nombre, exaltamos tu grandeza, precioso. Nos presentamos hoy delante de ti, Señor amado, en el nombre de Jesús. Nos presentamos delante de ti, precioso Dios. Estamos aquí, Señor, en tu presencia, delante de ti, bendito Dios, en tu presencia, Señor, para que seas tú fluyendo en el corazón, en los pensamientos, en este momento, en este tiempo maravilloso que tú nos permites estar juntos, unánimes, en un mismo sentir, en un mismo pensar, Padre. Señor, donde eres tú el maestro, donde eres tú el que revela, donde eres tú el que enseña, donde eres tú el que responde, el que aclara, bendito Dios, el que llena, el que satisface el deseo del corazón, Señor, como dice tu palabra, que tú concederás las peticiones del corazón de tu pueblo. Precioso Espíritu de Dios, gracias te doy por la vida de mis hermanos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. El único deseo de nuestras vidas es seguir aprendiendo de ti, de lo que tú tienes para nosotros, lo escondido, Señor, lo secreto. En el nombre de Jesús, en esta hora te doy gracias, precioso Espíritu de Dios. Gracias por la vida de mis hermanos. Te pido que seas tú renovando sus fuerzas, precioso Espíritu Santo. Pido que tu presencia esté, bendito Dios, restituyendo, respondiendo y sobre todo, Señor, que el tiempo, Señor, que están dedicando este momento, Señor amado, tú lo puedas convertir en lo que tú desees para ellos en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias en esta hora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, amados hermanos, vamos a ver los profetas en Israel. Amén. Y vamos a abrir la Biblia en el libro de Jeremías, capítulo 1, que diga capítulo 7, verso 25. Los profetas en Israel, amados hermanos. eh, Vamos al libro de Jeremías, capítulo 7, verso 25. Glorioso Señor. Dice la Escritura: desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, yo os envié todos los profetas mis siervos,
enviadlos desde temprano y sin cesar. Amén. ¿Quiénes eran estos profetas o estos personajes, amados hermanos? Bueno, pues atendiendo al uso bíblico, a lo que estamos leyendo, ¿verdad? Y si hemos estudiado la palabra, conocemos a estos profetas, ¿verdad? Como Ezequiel, Daniel, David, Isaías, Jeremías, Jonás y todos estos profetas de los cuales nos habla el Antiguo Testamento. Pero realmente, amados hermanos, y de hecho la Biblia nos enumera, ¿verdad? Los profetas que menciona la Escritura, pero realmente hay profetas que no menciona la Biblia. Ahora, hay dos clases de profetas, amados hermanos. Uno, que son los profetas orales, y los profetas orales, amados hermanos, su llamado no ha quedado escrito. Amén. Los profetas orales son aquellos que su llamado no ha quedado escrito. Y la otra clase de profetas son los profetas escritores y su llamado está recogido en los libros y llevan su nombre, como los que acabo de mencionar, que es Daniel, Ezequiel, Isaías, Jeremías. Ellos son los profetas escritores, pero tanto el uno como el otro, amados hermanos, se les dio, se les llamó. Primero Dios los llamó, los escogió. Amén. A todos ellos, hayan sido escritores, orales, Dios los llamó. Cada uno de ellos, Dios les dio una asignatura. Amén. Y en estos últimos, en cuanto a los profetas orales, amados hermanos, conocemos muy pocos. Ahorita les voy a decir, quiénes, ¿no? Los conocemos por su nombre, aunque no destacaron mucho en la palabra, pero sí se mencionan. Vamos a segunda de Samuel, que este es uno de los profetas que no tuvo libro o que no se escribió ningún libro en la vida de él. Segunda de Samuel, capítulo 7, verso 4. Vamos rápidamente para allá. Este sería uno de los profetas orales, amados hermanos. Quizás aquí en la tierra no se conoce un libro de este profeta, ¿no? No sabemos cuál fue su asignatura, pero realmente lo que Dios ha puesto en el corazón de cada uno de nosotros como profetas desde el Antiguo Testamento hasta los profetas del día de hoy, amados hermanos, es que nosotros llevemos a la gente al arrepentimiento, que estemos llamando a la gente, ¿verdad? Al arrepentimiento, los estemos conduciendo por el camino del bien, amados hermanos, obviamente dándoles a conocer, ¿verdad? El mensaje de la salvación, que esa es nuestra primera asignatura. Recordemos, amados hermanos, que cuando Dios nos hace un llamado, nos va a dar todo, nos va a suplir todo, amados hermanos. Entonces, los profetas, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo y como los actuales, amados hermanos, traen porciones o una porción divina, amados hermanos, en cuanto a la revelación, a los sueños, a lo profético, a los dones, amén, a los milagros, a todo lo que, a lo que conlleva los dones. Entonces, ¿qué dice segunda de Samuel? ¿Alguien que le dé lectura? Amados hermanos, segunda de Samuel 7, 4 y 5. Amén.
¿Qué dice? Buenas noches, pastora. Buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga. Bendiciones, hermanos. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció Aleluya, gloria a mi Rey. aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán, diciendo: Ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. Hasta el 5, ¿verdad? Sí, así es, ¿no? Amén. Entonces, fíjate, ¿quién le está hablando aquí? El profeta Natán. ¿A quién? A David. Le está dando un mensaje de lo que tiene que hacer. Amén. Entonces, no se tiene registrado un libro de este profeta, amados hermanos, pero de que fue llamado por el Señor para dar mensaje a su pueblo o a sus siervos o a sus reyes, a sus ministros, a sus gobernantes, lo hizo. Esa fue su asignatura de Natán, amados hermanos. Entonces, tú y yo tenemos una asignatura, ¿no? Muchos están esperando, amados hermanos, a que el Señor abra las puertas para ir a hablarle al presidente, ¿no? Por así decirlo, al presidente de su nación. Pero yo pregunto, qué te impide ir a hablarle a al presidente de tu nación? Usted podrá decirme, no, pues hay muchos protocolos para que uno se pueda acercar al presidente, pues híjole, son muchas cosas para poder llegar a él, ¿no? Y quizás tenga toda la razón, amados hermanos, pero creo que cuando nosotros obedecemos a la voz de Dios, para nosotros ir a proclamar las buenas nuevas del Señor, el Señor va a abrir puertas. Amén. Va a abrir puertas a donde quiera que nosotros querramos ir a anunciar el Evangelio, amados hermanos, el Señor va a abrir puertas porque sabe Él que lo que estamos haciendo es algo que Él nos asignó por hacer. Él nos puso algo por hacer, amados hermanos. Ajá. Él mandó de dos en dos a los discípulos, amados hermanos, y nunca les dijo, bueno, esperan un tiempo hasta que yo mande una carta al gobernador, ¿no? Por así decirlo, de Corinto, para que los pueda recibir. No, ellos fueron así, amados hermanos, porque ellos ya tenían una orden del Señor y de predicar el evangelio a toda criatura. Orad por los enfermos, imponer manos y ellos sanarán, y ya da una serie de requisitos de lo que hasta el día de hoy nosotros tenemos que hacer. Amén. Ahora, usted podrá decir, ¿por qué la pastora insiste tanto en cuanto a ir a evangelizar? Porque esa es nuestra función, amados hermanos. Seas profeta o no seas profeta, seas ministro de cualquier llamado el cual tú tengas, nosotros tenemos que dar a conocer las buenas nuevas de salvación. Esa es la primera función que nosotros tenemos que hacer. Ya cuando el Señor pone palabra de ciencia, palabra de revelación para ejecutarla a la persona, entonces ahí es cuando nosotros vamos a implementar lo profético, amados hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, por eso vemos aquí en 2 Samuel capítulo 7, aquí está hablando del pacto de Dios con David, amados hermanos, y usa la vida de Natán, de este profeta. Dice, aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. Amén. Ahora, vamos rápidamente a Primera de Reyes, capítulo 13, verso 1 y 2, porque aquí hay otro profeta del cual no se le menciona su nombre, amados hermanos, no se sabe nada de él, pero que el Señor lo usó para dar un mensaje. Este profeta que no tiene nombre, amados hermanos, también no tiene algo escrito, ¿no? Pero fue usado en ese momento, porque a Dios
Dios se complació, Dios lo vio apto para que él diera a conocer esta palabra. ¿Qué dice Primera de Reyes, capítulo 13, verso 1 y 2? Alguien que le dé lectura, por favor, mis amados. ¿Quién le va a dar lectura? Primera de Reyes, capítulo 13, verso 1 y 2. Amén. Ok. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Amén. Amén. Entonces está hablando del varón de Dios, está hablando del profeta de Dios que no tiene o no se pronunció un nombre en sí, solamente dice el varón de Dios. Amén. Ahora, vemos que se le fue asignado una palabra, amados hermanos, para que se la fuera a decir a Jeroboam, ¿no? De lo que iba a acontecer, de lo que iba a suceder, amados hermanos, y vemos que todo lo que Dios viene y da como palabra se cumple. Por eso es importante, amados hermanos, que toda palabra que Dios te da se tiene que cumplir. Amén. Quizás a lo mejor nosotros podamos ser o lleguemos a ser profetas orales sin tener un libro aquí en la tierra, pero lo importante es que nuestro nombre sea conocido en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo más importante. A lo mejor mi nombre no va a ser reconocido aquí en la tierra, pero mi nombre tiene que ser conocido en el cielo. Ahora, en el infierno conocen tu nombre, por eso el enemigo hace la guerra, te hace la guerra y no te deja crecer, no te deja avanzar, pone obstáculos, pone muchas cosas para no dejarte crecer, para no dejar que tú des a conocer la revelación que Dios ha estampado en tu espíritu. Amén. Él usa muchas cosas para bloquearnos en cuanto al don profético, al don profético, a las lenguas, traer la contaminación, amados hermanos, en cuanto a los sueños, visiones, revelaciones. Entonces, por eso es importante que nosotros como ministros, siervos, estemos al 100%, amados hermanos, en la presencia del Señor, para que nada de esto, ninguna contaminación, ningún espíritu babilónico, ni jezabélico, ni, ni espíritus actuales, ancestrales, vengan a contaminar lo que Dios ha depositado en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, fíjate lo que nos está diciendo esta parte de la escritura. ¿Qué les dije? Verso 1 y 2. Vean, he aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso. Ahora, este profeta, ¿qué es lo que viene a hacer, amado hermano? Amonestar, a Jeroboam. ¿Por qué lo viene a amonestar? Vamos a darle lectura. Aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios
que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar, dijo, prendedle, mas la mano que había extendido contra él se le secó. Fíjate qué tremendo. Por eso es importante, amado hermano, nosotros guardarnos de no levantarnos en contra de los ministros que Dios levantó, que quizás en su inicio, amados hermanos, lo que yo les decía hace 8 días, que no estemos juzgando solo por juzgar, porque en sus inicios de esos ministros, el Señor los usó, los levantó y los usó poderosamente. Amén. Quien va a corregir la vida de estos ministros, pues va a ser Dios, no somos nosotros. No queramos ayudarle al Señor. No queramos ser como Satanás cuando fue a recorrer la tierra y se presentó delante del Señor. Le dijo, pero ya viste a tu hijo, o más bien el Señor le decía a Satanás, ¿verdad? Pero ya viste a mi hijo Job, ¿no? Amado hermano, debemos de tener cuidado en cuanto a lo que, a cómo nos levantamos en contra de un ministro, esté bien o esté mal. Porque fíjate lo que aconteció con este Jeroboam por haberse atrevido, amados hermanos, a hacerle algo al varón de Dios. ¿Qué pasó? Se le secó la mano, ¿no? Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Ahora, fíjate qué tan importante que cuando Dios te revela algo, amado hermano, inmediatamente tiene que, cuando tú das la palabra que Dios te reveló, inmediatamente surge el resultado de esa profecía. Amén. Surge la dirección, pero también el resultado de lo que Dios te mostró, te enseñó para establecerlo en la vida de quien sea. En la vida del presidente, en la vida del gobernador, en la vida del apóstol, en la vida de una familia, en la vida de quien sea, amado hermano. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, al hablar de los profetas, amados hermanos escritores, normalmente los dividimos en 2 grupos, como lo que acabo de mencionarles. Ajá, los profetas mayores y los profetas menores. Ahora, ¿por qué razón es esto? Ajá. No es porque fueran unos más importantes, amados hermanos, que los otros. No, no es así. Ajá. Tampoco porque haya tenido más calidez en la profecía de uno del otro. Tampoco es así, amados hermanos. Sino que todo lo que Dios le revelaba tanto a los profetas mayores como a los menores, amados hermanos, era genuino, porque eran profetas que Dios levantó para enviarlos a su pueblo, para que su pueblo se arrepintiese de todo lo que estaban haciendo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, vemos los profetas mayores, ¿quiénes son? Bueno, sabemos que es Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Ajá. Y los otros que son los menores o el resto, amados hermanos, que no tienen nombre. Pero en el Nuevo Testamento nos hablan ahí sí nos hablan de los nombres de estos profetas, que fue el profeta Juan, Ana, ¿sí? Ahorita vamos a ir para allá. Solamente le estoy adelantando un poquito. 2 de ellos, que fue Juan el Bautista, el profeta Juan Bautista, Ana, Silas, hay el otro, ¿cuál es? Son 2 más. Ahorita lo vemos. Entonces, amados hermanos, la misión del profeta, de acuerdo a lo que ya les acabo de decir, tanto los escritores como los orales, tuvieron la función, amados hermanos,
de declarar lo que Dios estableció para el pueblo de Israel, ¿no? Ahora, los profetas de estos tiempos, de acuerdo a lo que ustedes conocen, de los profetas que conocen por las redes o que conocen personalmente, que a lo mejor son amigos de ustedes, que son compañeros de la milicia, que son del mismo ministerio, no sé. A mí me gustaría que alguno de ustedes, que si conoce a un profeta, usted me diga cuál es el mover de ese profeta. ¿Nadie? ¿Cómo tendrían que ser sus profecías? ¿Cuál es el mensaje, amados hermanos? ¿Verdaderamente será el mensaje del Señor o están hablando de su propia boca? ¿Qué pasa? ¿Usted qué piensa, amado hermano? Yo conozco en el ministerio donde yo asisto a la iglesia, Ujú, tiene una hermana profeta ujú, y que, bueno, todo lo que ha dicho en el tiempo, por ejemplo, hay una profecía que dio hace como 2 años y se fue, y esa profecía posteriormente se cumplió respecto de los eventos que estaban sucediendo y que han estado sucediendo. Amén. Gloria a Dios. ¿Alguien más? A ver, hermana Yasna, ¿qué opina? Pastora, Ujú, ¿qué opino? sí. Conozco profetas y, bueno, como decía el hermano Andrés, la que yo conozco no es de mi ciudad, la conozco, pero ella, por ejemplo, si conversa con alguien o con una misma, ha dado palabra. Me ha dado palabra y cosas que el Señor le ha revelado a ella que nadie conoce. Ujú, ok, Entonces ahí yo discierno que es del Señor, cuando ella me revela a mí que solamente yo he hablado con el Señor. ok. Amén. Pero, por Bien. ejemplo, lo que contaba el hermano, yo lo encuentro maravilloso, lo que dijo el hermano Andrés, de que hay un hermano que hace 2 años dio la profecía en su iglesia, se cumplió y él lo reconoce, lo reconocieron, porque en Ujú, algún momento, y esto lo digo con mucha humildad, pastora, con mucha humildad quiero decirlo, porque nos pasa a muchos quizás de nuestros hermanos que están escuchando, que dan una profecía que el Señor les entregó con palabra, con, con palabra de la Biblia o que el Señor te reveló a través de un sueño esa palabra y no te creen, no lo reciben en la iglesia. Y esa ujú, palabra se cumplió porque a mí me pasó en 4 oportunidades, porque el Señor me ujú, entregó el tiempo de la pandemia, me entregó la profecía de cuando se empezó ya a secar el río Éufrates. ujú. Hay varias profecías que el Señor me entregó y yo las entregué en mi iglesia y no se recibió y no lo reconocieron. Entonces yo encuentro maravilloso lo que dijo el hermano Andrés, que en esa iglesia al profeta sí se le reconoció, porque pasaron 2 años y ya se cumplió. Ujú. Sí, Entonces, eso es lo que bueno, yo podría opinar. lo tremendo es eso, ¿no? Cuando no se reconoce el portavoz del Señor y que la profecía se cumple. Amén. Pero a fin de cuentas, tu función tú la diste, ¿no? O sea, tú obedeciste al Señor.
El punto es que el profeta tiene que obedecer al Señor. Le crean o no le crean. Amén. Si toda una nación no te cree, ya no, ahora sí que esas almas no van a estar bajo demanda tuya o su sangre, porque tú diste a conocer la palabra, ¿no? Esas almas tendrán su reprensión de parte del Señor por no haber escuchado la voz del Señor. Eso es lo tremendo, amados hermanos. Esto es lo que pasa, amén, con Jeroboam, pero vamos a seguir leyendo, amados hermanos. ¿Por qué? Porque cuando se le da la palabra a Jeroboam, amado hermano, y en vez de haber obedecido, ¿qué es lo que hace? Se va en contra del varón de Dios. ¿Y qué es lo que le acontece? Fíjate, por eso aquí viene hasta responder lo que pasó contigo. ¿Qué va a pasar cuando en vez de obedecer se levantan en contra de ti? ¿Qué va a pasar, amados hermanos? ¿Qué va a pasar con aquellos cuando no reciben o no obedecen la palabra que Dios está dando a través de sus mensajeros? ¿Qué va a pasar, amados hermanos? Hay muchos acontecimientos que pueden suceder en la vida del pueblo, pero no, mira, amado hermano, nosotros como profetas tenemos que también tener cuidado porque no podemos también condenar a un pueblo, ¿me entiende? Porque el propósito de Dios, amado hermano, no es condenar al pueblo. Dice, yo no he venido a enjuiciar al mundo, sino lo he venido a salvar. Yo no he venido a condenar al mundo, yo no he venido a condenar a mis hijos, sino he venido a salvarlos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el profeta? Muchas veces condena, los lleva al infierno, los saca del infierno, lo vuelve a meter al infierno, amados hermanos, y no es así. Tenemos que llevar a esa gente, a su pueblo, al arrepentimiento. Nosotros damos el mensaje que Dios puso en nuestra boca como sus mensajeros y Dios hará lo demás. ¿Me está escuchando? Es decir, usted da la palabra, usted ya cumplió con el Señor, Señor, tú sabes, ¿no? Usted no se ponga, mira, señores que no hacen caso, son rebeldes, son inmundos, son tibios, son esos. No, hermano, usted calladito, como decimos por acá en México, calladito se ve más bonito. Usted ya dio la palabra, ya profetizó, ya les advirtió, porque ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hicieron los profetas en el Antiguo Testamento? Dieron el mensaje, ¿sí o no? Dieron el mensaje. Muchos de ellos no reconocieron, se enojaron. ¿Y qué dijo Dios? Primero les advirtió a sus profetas. ¿Qué les dijo el Señor a sus profetas? Vas a ir a un pueblo de corazón duro. O sea, ya le estaba diciendo al profeta, Dios ya le estaba diciendo al profeta, vas a ir, te voy a enviar, pero fíjate cómo va a ser el pueblo. De un corazón duro, de una cerviz dura. Entonces, ahí el Señor ya le estaba advirtiendo. Ahora, hermano, si en aquellos tiempos la gente era dura, el pueblo del Señor era duro, ¿qué nos podemos esperar nosotros? ¿Qué nos podemos esperar a nosotros? Ahora, lo tremendo que pasó con Moisés, él va, ¿verdad? No solo como profeta, sino que también como libertador, amado hermano. Y cuando él cumplió todo, fíjense, él fue obediente en todo. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó con Moisés? ¿Sí recuerda? ¿Qué pasó? Una vez que él obedeció a Dios, que entregó su vida por el pueblo, amado hermano, que incluso no dormía, oraba por ellos, se desvelaba por ellos, ayunaba por ellos. Ahora sí, como dicen los chicos de ahora, amados hermanos, se ponía de pechito con el Señor, ¿no? Con todo respeto, de pechito para que el Señor no soltara su juicio. ¿Sí o no, amados hermanos? Señor, no los mates, Señor, ten misericordia. Pues decía eso.
para que la ira de Dios no se desatara. ¿Me está escuchando? Entonces, Moisés, una vez que obedeció, cumplió, se desveló, incluso ya en sus pocas fuerzas fueron y le ayudaron a levantar las manos, porque si no, pues todo se venía abajo, ¿verdad? Estoy parafraseando en todo esto, amado hermano, pero él obedeció. Y lo tremendo es que solo por haber cometido un error, pero que obedeció a todo lo que el Señor le puso a hacer, amado hermano, no fue partícipe de la tierra prometida. Entonces, todos nosotros que somos elegidos, llamados por el Señor, tengamos cuidado de eso. Tengamos cuidado, amado hermano, de no enviar a la gente al infierno, porque no nos corresponde a nosotros eso. Eso le corresponde a Dios. A lo mejor tú estás enviando a un hermanito, no, porque no se merece el reino, que se vaya al infierno, Señor, porque es un rebelde, un desobediente, un tibio, un esto, un... Y no es así. Por eso nosotros los profetas debemos de hablar, sí, la profecía con autoridad, amado hermano, y que esa palabra revelada sea establecida como en la vida de este varón de Dios. Ahora, en el verso 5, y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se restauró y quedó como era antes. Entonces, ¿qué hizo el varón de Dios? No se puso, ¿no? Como los profetas de hoy, ¿no? O como los ministros de hoy. No, no se merece. Atentó contra mi vida. Y hay de aquel que se mete con un siervo del Señor. Mi hermano, por favor. No necesitas defenderte porque quien te defiende es Dios. ¿Me está escuchando? ¿Cuál fue la actitud de este varón de Dios ante este Jeroboam? ¿Cuál fue la actitud? Fíjate, reconoció Jeroboam que había hecho las cosas mal y le dijo al varón de Dios, ora, te pido que ores al Señor Jehová tu Dios para que restaure mi alma. ¿Y qué hizo este varón, amado hermano? ¿Qué hizo? ¿Lo condenó? Le dijo, ábrase la tierra y te trague por haberte levantado con el profeta de... No, amado hermano, porque en aquellos tiempos, ¿verdad? Dice la escritura que la tierra se abría y se tragaba a los rebeldes, ¿no? A los desobedientes. Pero no, este profeta lo que hizo, este varón lo que hizo fue y oró a Jehová de los ejércitos. Y la mano de este hombre, de este rey, fíjense, de este rey se restauró. Fíjate qué hermoso, amado hermano, cuando nosotros actuamos con autoridad y cuando actuamos con misericordia. Un profeta cuando actúa con autoridad y con misericordia, la gloria de Dios desciende, amado hermano, porque sabe que lo que está haciendo es lo correcto. Y Dios se mueve en la vida de sus ministros cuando están haciendo lo correcto, lo perfecto, amado hermano. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, vea, en el verso 7, y el rey dijo al varón de Dios, ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey, aunque me dieras la mitad de tu casa, no irá contigo, ni comería pan ni bebería agua en este lugar. Fíjate. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer
Otra cosa que tiene que hacer el varón de Dios o el profeta de Dios o el ministro de Dios, amado hermano, ¿qué es? Lo acabamos de leer. A ver, hermana Yasna, ¿qué es? ¿Qué es lo que acabamos de leer? ¿Qué es lo que no tiene que hacer el profeta? Venderse, ¿no? Recibir dádivas, recibir a cambio algo por haber hecho algo que el Señor le, en amor y misericordia, entregó. Sí, pero incorrectamente, ¿no? Contaminadamente, en una acción que no, ante los ojos del Señor, no iba a ser correcto. Claro. ¿Me entiende? Entonces, dice, verso 9, porque así me está ordenado. Fíjate, ¿por quién está ordenado? Por palabra de Jehová. Entonces, ¿qué tiene que hacer el profeta? Porque el salario que todo ministro reciba es el Señor quien se lo va a dar, amado hermano. Si todo aquel que es llamado por Dios, su salario viene del Señor, no del hombre. Es más, todos los que somos llamados a trabajar en el reino o en la empresa del Señor, amado hermano, no tendríamos por qué estar recibiendo un salario. Y a lo mejor muchos de ustedes o algunos de ustedes o algún religioso podrá decir, sí, pero el trabajador es digno de su salario. Sí, pero el salario te lo va a dar Dios. A lo mejor Dios usa a quien Él quiere, pero sobrenaturalmente, amado. Mire, en los inicios de cuando era niña o una bebecita en el ministerio, estábamos sirviendo en el área de niños y Dios conocía la necesidad que estábamos pasando económicamente. A veces íbamos a la iglesia a una distancia de aquí de su casa de ustedes a 2 horas a la iglesia. A veces teníamos para el pasaje, a veces no. Y conforme íbamos caminando por fe, veíamos cómo el dinero caía del cielo, amados hermanos, y el Señor nos daba para el pasaje y para la alimentación de ese día de servicio. Porque sabía el Señor que nosotros no íbamos a ir a malgastarlo. Íbamos, amados hermanos, a dar ese dinero, ¿verdad? Para algo útil, para nuestra alimento espiritual. Entonces veíamos cómo el dinero caía del cielo. Veíamos cómo la multiplicación en cuanto a la comida en las ollas, cómo se multiplicaba el alimento. Entonces la provisión viene del cielo. Y vemos toda esa enseñanza desde el pueblo de Israel cuando es sacado de Egipto, amados hermanos, que estaban tan mal acostumbrados en Egipto que cuando el Señor los lleva al desierto para ser purificados, para ser, amados hermanos, restaurados en todos los sentidos, el Señor les cambia todo su sistema, ¿verdad? Emocional, mental y espiritual del pueblo de Israel. Y lo que el Señor les estaba dando a ellos era lo mejor, el alimento sano, lo más que una persona pueda recibir del cielo. Y del cielo provenía el maná. No estaba siendo cosechado el maná por el hombre, sino que el maná procedía del cielo. Fíjate qué hermoso, qué tremendo. Ahora, dice 10. Verso 9, porque así me ha ordenado por palabra de Jehová diciendo, no comas pan ni bebas agua ni regreses por el camino que fueres.
Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Amén. Entonces, amados hermanos, vemos la asignación de este profeta o de este varón de Dios que no tiene un nombre, que no sabemos, no conocemos su nombre, y que no tiene un libro como Isaías, como Ezequiel, como Daniel, pero que llevó a cabo la palabra que Dios le reveló para la vida de este rey. ¿Me está escuchando, amado hermano? Entonces, sí, el Señor nos enviará a reyes y sacerdotes y presidentes, lo que usted quiera, amado hermano, pero si tenemos la oportunidad de hacerlo, porque la asignación ya nos la dieron desde cuándo. ¿Me está escuchando? La asignación ya te la dieron desde cuándo, amado hermano. O ya nos la dieron, dijo el otro. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, muchas veces nos quedamos callados por muchas cosas, por miles de cosas. Por miedo, porque sienten que no es de parte del Señor, porque ¿cómo le voy a hablar al presidente? ¿Cómo le voy a hablar a la delegada de mi colonia? No, es la señora de la colonia, la dueña de la colonia. Y el dueño de tu vida es Jesús. Y Jesús está sobre toda la humanidad, amados hermanos. Y siendo que está de encima de toda la humanidad, dice que la palabra que su vida, su corazón siempre ha sido sencillo, humilde, para dar a conocer su mensaje. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a Deuteronomio capítulo 13, verso 4 y 5, amado hermano. Deuteronomio, vamos a ver aquí lo que hizo nuestro hermano Moisés. Deuteronomio 13, quien quiera darle lectura, abra su micrófono o el primero que abra su micrófono, dele lectura al verso 4 y 5. Amén. 4 y 5, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejo rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Amén. Entonces, fíjate, amén. Vamos a leer desde el verso 1 para entender el verso 4 y 5. Dice, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. No darás oído a las palabras del tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando. Fíjense, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis. Aquí viene el consejo. A él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis, a él seguiréis. A tal profeta o soñador,
de sueños ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses y así quitarás el mal de en medio de ti. Fíjate, ¿qué pasaba con estos profetas, amados hermanos? El Señor les mandaba quitar la vida porque estaban desviando al pueblo de Israel. Ahora, eso era en el Antiguo Testamento, amado hermano. Dios se encargará de los profetas que están desviando al pueblo del camino por el cual el Señor nos está diciendo que vayamos, pero Dios los quitará. Amén. Ellos tendrán su tiempo de arrepentimiento. Pero si el tiempo que Dios ya tiene determinado para ellos y no se arrepintiesen, pues tendrán el castigo. Por haber, amado hermano, jalado, incluso la palabra dice, hay de aquellos, ¿verdad? Que hacen tropezar a estos pequeñitos. Hay de aquellos. Amén. Entonces debemos de tener cuidado, amados hermanos, de no desviarnos, de no estar profetizando cosas que el Señor no nos ha revelado. No estemos dando a conocer sueños y visiones que el Señor, amado hermano, no nos ha dado. Tengamos cuidado ahí. Amén. Tengamos mucho cuidado porque en estos tiempos hay muchos profetas que sus visiones, sus revelaciones y sus profecías están contaminadas. Amén. Tengamos mucho cuidado. Por eso hay que estar pidiéndole al Señor que nos ayude en cuanto a estar desarrollando el discernimiento, el don de ciencia, amados hermanos, y de conocimiento para conocer el corazón del pueblo y de los ministros, más en estos tiempos. La palabra como señal nos está diciendo que en estos últimos tiempos, aún los ungidos serán engañados. Ajá. Entonces, imagínate, a los santos, a los ungidos serán engañados. Imagínate eso, ¿no? Qué tremendo, ¿no? O a los santos, entonces quiere decir que no están tan santos, ¿no? Pero fíjate qué tremendo, amado hermano, porque vemos la vida de Judas, que andando con Jesús, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con estos siervitos que vendieron el terreno y se quedaron con el dinero del terreno? ¿Cómo se llaman? Se me fue el nombre de este matrimonio. Ándale, Ananías y Zafira, este matrimonio que eran tesoreros de la iglesia, ¿no? Entonces, tengamos cuidado a quién ponemos de tesoreros en la iglesia. ¿Quiénes son los administradores? Amado hermano, no crea que al estar en el servicio del Señor es cualquier cosa. Esto no es cualquier cosa, amado hermano. Esto es de suma importancia, de un valor que el precio ya fue pagado, amado hermano, y que nosotros no tenemos por qué venderlo como Judas. Traicionar. Porque antes de que tú traiciones a tu pastor, traicionas al pastor de pastores, ¿no? Si a ti te duele porque te traicionan, imagínate cómo se sentirá el Señor cuando lo traicionamos.
con un pecado, con una acción, creyendo que no pasa nada. El pueblo no nos ve, el pueblo está dormido, el pueblo está, no sabe. Es fácil de engañar al pueblo, sí, pero a Dios no, amado hermano. Entonces, seamos conscientes de nuestro llamado, seamos conscientes de lo que Dios ha establecido en nuestra vida. Si eres un profeta de una unción súper elevada, gloria a Dios, bendice al Señor, glorifica al Señor en todo tiempo. La unción, amado hermano, todos miden la unción. He escuchado que dicen, midamos la unción. No, amado hermano, la unción del Señor es única. Y la unción del Señor cuando la establece, amado hermano, es una unción ilimitada. ¿Está escuchando? Es decir, que la unción que establece en los ministros es limitada. Quien limitamos la unción somos nosotros porque dudamos, somos incrédulos, amados hermanos, no vamos más allá, porque nosotros no somos de este mundo, somos seres espirituales y cuando nosotros no estamos activados en lo espiritual, amados hermanos, por eso cerramos esas fuentes de unción, esas fuentes de revelación, esa fuente que procede del cielo, amado hermano. Somos nosotros quienes limitamos el poder de Dios, pero su poder de Él es ilimitado. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Sigamos con entonces, ¿qué pasará con estos profetas, amados hermanos? El Señor se encargará. Amén. Él sabrá qué hacer con estos ministros. Pero mientras tanto, nosotros te estoy dando lo que hicieron los profetas escritores que hemos leído sus libros, la vida de Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel. Amén. Los hemos leído. Y si vemos su asignación de ellos, ¿sí? Levantar muertos, profetizar como Elías, Eliseo, amados hermanos, sobre el valle de los huesos secos, la lluvia, derribar a los altares, derribar a los hechiceros, a los profetas de Baal, amados hermanos, levantar y resucitar muertos, multiplicar el aceite. Amén. Y todo aquel que ayuda a los profetas recibirá recompensa de profeta, amados hermanos. Y lo vemos en la vida de Elías, cuando fue resguardado por esta prostituta. ¿Qué recibió esta mujer, amados hermanos? Protección no solo en ella, sino de toda su familia. Y no solo la protección del Señor, sino la salvación en la vida de ella. Porque si se hubiesen enterado quienes estaban persiguiendo a Elías o a Eliseo, hermanos, corríjanme, por favor. Si estoy bien o estoy mal, por favor. Cuando lo estaban persiguiendo, no, ¿verdad? A ver, hermanos, los veo así con cara de what. Hubo una recompensa. Ahorita. Déjenme aquí rectificar para no estarlos confundiendo.
Ujú. Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 1 al 17. Vamos a ver para allá. Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 1 al 17. ¿Alguien le quiere dar lectura? Está hablando del profeta Eliseo. Amén. Ujú. Capítulo 4 del verso 1 al 17. El aceite de la viuda. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo, diciendo, Ujú. tú, siervo, mi marido ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por ahí venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido, he aquí, ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giesi, su criado, llama a esta tsunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giesi, dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Giesi respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces, llámala. Y él la llamó, y ella se paró a la puerta. Y él le dijo, el año que viene, por este tiempo, ¿abrazarás un hijo? Y ella dijo, no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente en el tiempo que Eliseo le había dicho. Hasta ahí, amada hermana. Bueno, esa es una, pero estaba dando el ejemplo de Rahab, ¿verdad? La prostituta, que nos habla Josué capítulo 6, verso 25, donde él esconde a este siervo, ¿verdad? Y ella recibe recompensa por haber escondido a los espías, amados hermanos. Entonces, cuando nosotros cuidamos este punto, ¿verdad? Recibimos recompensas de parte del Señor. No necesitamos ser recompensados por el hombre, porque la recompensa y la provisión viene de parte del Señor. Ahora, cada uno de nosotros, amados hermanos, como ministros, ¿sí? Hemos recibido de parte del Señor ya una recompensa. Y la recompensa mayor
al ser obedientes a la voz del Señor, amados hermanos, porque dice que la obediencia trae bendición. Ahora, cuando nosotros ejecutamos obediencia de acuerdo a lo que Dios establece en nuestro espíritu, vamos a recibir recompensa. ¿Cuándo y en qué momento? El Señor lo sabe. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a ser el momento? ¿Cuándo va a ser el momento? Y el tiempo. ¿Me está escuchando? Porque a medida de que nosotros vayamos a establecer lo revelado como lo hicieron estos siervos de Dios, estos profetas de Dios, amados hermanos, ellos recibieron la gloria. Amén. No esperemos nosotros recibir recompensa aquí en la tierra. Esperemos la recompensa que está para nosotros y que está hecha por el Señor en los cielos. Amén. No nos desviemos, como ministros, no nos desviemos de nuestro llamado, amado hermano. ¿Cuántos dicen amén? No nos desviemos de ese llamado. Ahora, sigamos ahí en Primera de Reyes, capítulo 13. Primera de Reyes, capítulo 13. A mí me llama mucho la atención en cuanto a lo que acabamos de leer de esta parte de la escritura, amados hermanos. Porque vemos aquí entonces su comportamiento de este rey. Amén. El comportamiento de este rey y lo que dice en el verso 6. Entonces respondió el rey y dijo al varón de Dios. ¿Qué reconoció? Bueno, reconoció al varón de Dios. Lo tremendo es, amado hermano, que reconocen después cuando viene la consecuencia de la desobediencia. Amén. El pueblo va a reconocer después de que viene la consecuencia. El punto es que nosotros como ministros, como siervos, como profetas, demos la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Porque vamos a salvar a la gente, vamos a salvar sus almas del Seol. No importa, amado hermano, lo que se pueda levantar en contra de ti. Recuerda, solamente toma este ejemplo de este rey. Quien se levante en contra de ti, solamente permanece callado. Y ahí estamos hablando, amado hermano, de un fruto en la vida del profeta, carácter, dominio propio. Porque si este varón de Dios hubiera respondido como este Jeroboam o se hubiera defendido, amado hermano, pues el Señor no lo respalda, ¿no? Mas, sin embargo, el corazón de este varón de Dios fue haberse quedado ahí esperando que Dios hiciera, que Dios lo respaldara, que el Señor lo protegiera, que el Señor lo defendiera. Y eso fue lo que hizo. Fíjate qué tremendo, ¿no? Ay, no sé quién le esté moviendo por ahí, amado hermano.
Entonces, Sí, fue hermana Santo Sebastiana, por favor, lo que haya hecho, regrésalo para atrás, por favor, nos movió toda la pantalla. Entonces, un profeta verdadero, amado hermano, siempre es elegido por Dios y llamado por medio de la autoridad correspondiente al sacerdocio. Amén. Entonces, el profeta verdadero siempre va a ser elegido por Dios y llamado por medio de la autoridad correspondiente ante el sacerdocio. Amén. Entonces, ¿cómo Dios le habla a los profetas? ¿Cómo habla Dios a los profetas, amados hermanos? De acuerdo a lo que acabamos de leer. De acuerdo a las historias que hemos estado viendo. A los profetas, tanto mayores como menores. Cómo Dios les habla, cómo Dios los envía y cómo Dios los respalda. Amén. Pero fíjate qué tremendo es, amado hermano, cuando Dios te advierte lo que va a suceder. Por eso dice la Escritura que nada hará el Señor sin que lo haga saber a sus siervos los profetas. Primero se los da a conocer a sus siervos los profetas para que después ellos anuncien, establezcan. Pero el Señor, cuando va a dar y va a revelar, amados hermanos, les va a decir a sus siervos los profetas cómo el pueblo va a recibir, cómo va a estar la condición del corazón del pueblo, si lo van a recibir o no lo van a recibir. El Señor nos advierte, amado hermano, ¿no? Por eso, tú que eres profeta, ministro, no te enojes, no te angusties, no te desesperes, no te desanimes cuando el pueblo o una ovejita tuya, un líder tuyo, no capta la idea como tú ya la captaste. Dios tiene sus formas y sus métodos de enseñarle a cada uno de diferente manera. Si el Señor te dio una palabra y tú la vas a establecer al pueblo, a tu líder, o a tu grupo de liderazgo, o a tu equipo profético, amado hermano, el Señor los hará llevar en un mismo sentir y un mismo espíritu para que todos estén en la misma sintonía, en un mismo acuerdo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Dios habla por medio de la boca del profeta, del corazón del profeta, amado hermano, para revelar los pensamientos de Dios y establecerlos en el corazón del pueblo. Lo primero que Dios va a establecer para redimir a su pueblo, tiene que anunciar su comportamiento para que se arrepientan de su mal comportamiento y clamen a Él. Amén. Entonces Dios usará al profeta para llevar a cabo la misericordia del Señor, para llevar a cabo, amados hermanos, la dirección, la misericordia, dirección, y todo lo que va en dones. Los dones son tan importantes en la vida de los ministros. ¿Cuántos dicen amén? Requisitos o cualidades que en algún momento de una de las clases ya la dimos, las cualidades del profeta, es que debe de interpretar con claridad
lo revelado. Debe de interpretar con claridad lo revelado, amados hermanos, y que vaya de acuerdo a la escritura. Ninguna palabra revelada que procede del cielo tiene que estar fuera del contexto bíblico. Toda palabra revelada profética el mensaje tiene que ser cristocéntrica. Amén. Cristo, como nuestro sacerdote, profeta y rey, ¿sí? Cristo en todo tiempo. En sueños, visiones, revelaciones, el Señor tiene que tener el toque divino. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, lo que hace un profeta, amados hermanos, es llevar al pueblo al arrepentimiento. Ese es nuestro llamado, amados hermanos. Y de ahí, obviamente, cuando tú llevas al pueblo al arrepentimiento, después de que tú diste un mensaje hermoso, precioso, los llevas al arrepentimiento y Dios se manifestará ahí a través de tu vida. Ahí es cuando el Señor ampliará tu visión, abrirá tu visión y te va a hacer ver el mundo espiritual, todo lo que se está moviendo en la vida del pueblo, te va a hacer ver lo que a lo mejor nunca has visto. Dios se mueve muy hermoso, amados hermanos. Hay cosas muy hermosas en ese mover cuando tú das una enseñanza. Puedes estar dando una enseñanza y al mismo tiempo puedes estar profetizando, estableciendo lo profético. Puedes estar hablándole, enseñándole a tu liderazgo y ahí el Señor te va a revelar para que tu liderazgo crezca. Vas a empezar a profetizarles para animar su espíritu, amados hermanos. ¿Me está escuchando? Y todo tiene que tener el mensaje, incluso en la vida de ellos, de tu liderazgo, de estar en esa unidad, en que todo lo podemos en Cristo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, amado hermano, todo. Aquí no es que no puedo, es que no quiero, es que hoy no se me antoja, no, sí. Hoy, pues como que, y todos tenemos esa lucha, ¿no? Ay, hoy no tengo ganas de estar en la clase. Hoy no tengo cosas que hacer. Hoy, no, sí, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y todos los 7 días de la semana, 30 veces, diga, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 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 ¿Por qué, amado hermano? Porque muchas veces, siendo ministros, caminamos desganados, desanimados, frustrados. Amén. El profeta o el ministerio profético es el más perseguido, el más señalado, el más aborrecido. Por eso, si lo aborrecen, denle gloria a Dios. Porque por causa de él, por causa de hablar la verdad, por causa de establecer lo correcto, es más, muchos no lo van a querer. ¿No? Pero gocémonos, goces en el Señor. Porque mientras Él esté con nosotros, estamos más que apoyados en Él. Y sus promesas son fieles y verdaderas en nuestras vidas, amados hermanos. Entonces,
seamos profetas genuinos, ministros genuinos, hermanos genuinos, porque tenemos un Dios poderoso y fiel con cada uno de nosotros. Puede ser que seas un profeta donde el Señor te va a permitir escribir un libro, gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Los hechos de Jordi, los hechos de Yasna, los hechos de Saraí, ¿no? Y si el Señor lo lleva a escribir un libro, pues ya empieza con lo sencillo, amado hermano. Ay, Señor, hoy me llevó a mi pueblito natal y el Señor me usó ahí, vi la gloria del Señor y el endemoniado de ese lugar ¿no? Y empieza a escribir, ¿no? Y el Señor lo va a llevar a hacer más hechos. Si el Señor lo lleva a escribir un libro, empiécelo a hacer. El Señor hoy me dio una revelación como Juan, ¿no? Del Apocalipsis, las revelaciones de Mirna, ¿no? Y el Señor hoy, tal fecha 6 de marzo del 2024, el Señor me dio una visión y vi del cielo descender un rollo y el rollo decía ta, 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 ta. Y, hermano, esa capacidad Dios nos ha dado, amados hermanos. Déjenme decirle que Dios nos ha dado esa capacidad de ir más allá de lo sobrenatural. De verdad, hermano, de verdad. Solamente que nuestros sentidos están contaminados y que estamos en esa lucha. Pero imagínate el rollo que vio Ezequiel, la visión que tuvo Ezequiel con los 24 ancianos y los ángeles. Imagínate qué tremendo. Y luego Pablo, no sé si fue en el espíritu o fue en el cuerpo, ¿no? Eso es glorioso, amado hermano. Eso es glorioso. Y todo eso es para nosotros. Aquí no salgamos, no, estos son nada más para los que son designados para eso. No es cierto. Esto es para todos aquellos que creemos en Jesús. Amén. ¿Alguna duda, pregunta, aportación, amados hermanos, que quiera usted hacer para que esta clase sea más substanciosa? Y si no, le damos el lugar al pastor Jorge. Yo, pastora, Amén. quiero compartir con ustedes algo que me entregó el Señor en sueño Amén. y que vino por tiempos, revelándome primeramente a que clamáramos al Señor, a que estuviéramos clamando día y noche por su venida. Y yo no quise entregar el mensaje, no quise entregar esta revelación. Y le pedí al Señor que me perdonara. Y luego de eso, el Señor me da un sueño donde yo veía, esto yo lo conversé con mi pastor Jorge Escamilla, se lo conté a él, y yo veía en mi sueño, yo salía y veía el cielo que estaba despejado, estaba de noche, y veía muchos rayos, y se encendía el cielo. Y yo veía caer bolas de fuego a la tierra. Primeramente yo veía caer granizo, pero cuando yo miraba los granizos se convertían en fuego. Entonces yo decía, no,
esto no son granizos, es fuego. Y yo llamaba a mi esposo para que viniera a verlo. Y cuando yo miraba al cielo, veía una gran bola de fuego viniendo a la tierra. Luego de este sueño, yo no le pedí al Señor que me diera dirección y que me respaldara con este sueño, que me lo confirmara, que me confirmara que había sido Él. Y esperé, en su voluntad esperé, y el martes recién pasado el Señor me entregó una palabra. Yo estaba soñando en la mañana y una voz me decía, Segunda de Pedro 3:13. Segunda de Pedro 3:13. Entonces yo desperté rápidamente, lo anoté, lo busqué y a buscar en mi Biblia. Entonces, Segunda de Pedro 3:13 habla de un cielo nuevo y una tierra nueva. Y yo le decía, gracias Señor, gracias porque nos confirmas que hay un cielo nuevo y una tierra nueva para nosotros los que creemos en ti. Pero empecé a leer un versículo más arriba, el versículo 12, y ahí hablaba de todo lo que yo había visto en mi sueño. En el versículo 12 dice, esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Y yo le daba gracias al Señor y empecé a leer todo el capítulo 3, y se trata del día del Señor, cuando dice el día del Señor vendrá. Y leí todo el capítulo y yo le daba gracias a Dios por esto, y lo compartí también con mi pastor, le conté a mi pastor porque yo quería predicar de esta palabra, esa semana me tocaba predicar, y prediqué de esto, y el pastor me dio la autorización para hacerlo, me dio la autorización. Entonces, ¿qué pasa con qué pasa con todo esto que el Señor me entregó? Que nosotros debemos estar preparados porque la venida del Señor está muy cerca. Eso es lo que me decía, y quiero que estén clamando día y noche por mí, por mi venida. Porque esto ya venía desde antes, desde diciembre, enero, ya el Señor me venía revelando que teníamos que estar clamando día y noche por su venida. Y como yo no obedecí, no entregaba el mensaje, Dios me entrega un sueño. Y en ese sueño tampoco lo entregué el mensaje, pero yo esperé que Él me confirmara esto. Y ahí me entrega esta palabra. Le doy toda la gloria al Señor y lo dejo y lo entrego en el amor de Cristo, y en el nombre de Jesús se los entrego, porque la venida del Señor está muy pronta, está muy cerca. Todos sabemos que eso es así, pero esta palabra a mí me lo confirmó, este sueño a mí me lo confirmó, y que todo lo que la palabra dice se va a cumplir, porque muchos le tienen por tardanza, dice más arriba, dice que el Señor no retarda su promesa en el versículo 9, y según algunos le tienen por tardanza. Amén. Pero el día del Señor vendrá, dice, como ladrón en la noche, habla todo lo que nosotros ya sabemos. Entonces Dios me confirmaba, estén clamando día y noche por mi venida. Así quiero que estén clamando. Amén. Y les entrego este mensaje, como les decía, en el amor de Cristo, para que estemos preparados, listos, sin manchas, irreprensibles y en paz. Amén. Es muy importante eso para todos nosotros, porque se vienen tiempos difíciles, lo sabemos, son días muy tristes. Así es que le damos gracias al Señor por eso, yo le doy gracias al Señor por eso, mi pastora, y quería compartir eso con ustedes a propósito de lo que estábamos estudiando esta noche. Le doy muchas gracias. Amén, gloria a Dios. No, pues hay que recibirlo, hay que ser obedientes a la voz del Señor. Amén. ¿Alguien más? ¿Nadie? Ok. Pastor Jorge, le doy y le cedo lugar. Bueno, gloria al Señor, efectivamente, la venida del Señor está muy corta, y pues hay otros testimonios de otros profetas que han visto lo mismo, ¿no? Así que definitivamente por eso es que viene
esta montaña rusa de juicios del Señor en los próximos, no sé si semanas ya, o todavía nos quedan algunos meses más. Va a haber ciudades enteras que van a desaparecer. El Señor nos ha estado hablando de eso también. Se están alineando muchas cosas por medio de Rusia, China, Irán, Estados Unidos, la OTAN. El Señor ha hablado muy fuerte de la caída que ya comenzó de Estados Unidos, de Europa. Así que sí es tiempo de estar clamando, es tiempo de estar lo más en comunión posible, de estar en oración, en ayuno, aprovechando instrucciones de última hora. El Señor molesto nos decía hace unos días que yo le llamo muletillas a las repeticiones esas. Muletillas es el término en radio o en televisión que tiene una persona cuando está repitiendo algo mucho, ¿no? Todos tenemos de repente diferentes muletillas. Las muletillas son palabras que usamos cuando estamos nerviosos o cuando estamos repitiendo algo. El Señor hablaba específicamente sobre las muletillas que tenemos cuando estamos orando. Hay quienes usan Papito Lindo, Padre Santo Señor, no sé, muchos, y el Señor decía que regresáramos a la oración original y que usáramos su nombre. La palabra dice que el único nombre que ha sido dado a los hombres para salvación, para liberación, para redención es el nombre de Jesús. Y de repente nos aventamos unas, pues perdón, voy a decirlo, unas oraciones domingueras así muy pim pum pam, muy impresionantes, y papito, y tú eres bueno, y tú eres esto, y tú eres lo otro, pues jamás nunca lo decimos en el nombre de Jesús, ¿no? Entonces, esa es una instrucción especial. El Señor dijo, si ustedes supieran cuando se declara mi nombre, lo que pasa en lo espiritual, decía, toda la creación queda inmóvil cuando se declara mi nombre, ¿sí? Eh, un pastor mexicano un poco famoso acaba de subir un video muy interesante donde dice que a él lo invitaron. Yo no sabía que él era licenciado en quién sabe qué, ¿no? Y lo habían invitado a Chiapas a, a un evento político. Y los políticos, con tal de llenar el estadio ese, se les ocurrió juntar a todas las bandas de unos y otros bandos en el mismo estadio. Nunca pensaron que se iban a agarrar a golpes ahí. Las personas que invitaron a este pastor, el pastor Abraham, sabían que él era pastor, pero cuando lo invitaron ahí, le prohibieron que predicara y que hablara del evangelio y que hablara de Dios. De repente, todos empezaron a agarrarse a golpes y empezó una campal así muy fuerte. Y entonces los organizadores entraron a los camerinos y le hablaron al pastor Abraham y le dijeron que por favor saliera e hiciera algo. Y aunque parezca raro, el siervo da el testimonio de que cuando salió, lo único que pudo salir, porque estaba como que asustado, tenía miedo, dijo, no había manera de salir de ese lugar. Lo único que dijo fue Jesús. Y empezó a repetir el nombre de Jesús varias veces. No sé quién haya visto el video en redes sociales. Y dice que como a la tercera, cuarta vez que repitió otra vez el único nombre que ha sido dado a los hombres para redención, justificación y liberación, se empezaron a calmar todos y todos se volvieron a sentar y dejaron de pelear y empezaron a escucharlo. Y entonces el Señor le habló al siervo y le dijo, ahora háblales de mí. Les empezó a predicar y al final la mayor parte de todos ellos se convirtieron al reino, se convirtieron al Señor. Entonces,
es impactante. Hemos estado encontrando en las liberaciones muchas cosas nuevas que no estaban sucediendo en lo espiritual. A mi esposa el Señor le mostraba pues tiempos finales, y varias veces escuché a mi esposa decir que de repente ella se veía que subía a una plataforma y que las personas estaban como zombies. Ahora sé que ese va a ser el estado de muchos, ¿sí? Por medio de muchos demonios que son de última generación, vamos a decir, de estos tiempos, ¿no? Son como demonios nuevos, demonios de moda. Y dice mi esposa que en la visión profética que el Señor le mostró, ella empezaba a abrir sus labios y el Espíritu Santo empezaba a predicar por medio de ella, y que todos esos zombies empezaban a acercarse para recibir palabra de Dios. Entonces, como bien decía la pastora Lolita, todos tenemos una asignación, todos, sin importar el llamado de nadie, la nación de nadie, y esa asignación que nos une como un mismo cuerpo es la gran comisión. Y yo le voy a decir una cosa, en mi experiencia yo he visto que cuando nosotros somos obedientes al Señor, el Señor respalda. El Señor nunca va a abandonar a alguien que está poniendo las manos en el arado. Cuando tú abres tus labios, créeme, porque yo lo hice cuando llegué a los pies de Cristo, cuando tú abres tus labios, aunque no tengas conocimiento de Dios, pero cuando tú empiezas a intentar hablar del Señor y a veces empiezas por tu testimonio, el Señor va a usar tus labios y vas a empezar Él va a hablar por tus labios, Él va a hablar por ti. No callemos, amados, porque nuestra redención está más cerca que nunca. Todo lo que se viene no es para tener temor, sino más bien para estar cada vez más convencidos. Bendiciones, amado hermano Luis, un abrazo. Es para estar cada vez más firmes en las cosas del Señor, es para estar cada vez más gozosos, es para que cada vez estemos más comprometidos con el llamado y el honor de que el Señor nos permita ser sus embajadores en cada nación en donde estamos, en nuestras casas, en nuestras iglesias. ¿Sí me explico? Varias veces he platicado con la hermana Yasna Escobar, una gran profeta del Señor, y he tenido la oportunidad de escucharla y de alguna manera quizá volver a subirle el ánimo cuando no han recibido palabras que el Señor le ha dado, o palabras que el Señor ha dado en este ministerio y que ella gozosamente ha querido compartir y que no las han recibido, ¿no? Pero al final, amados, pues nuestra misión no es compartir para que la gente lo reciba. O sea, claro, ese es el anhelo de todos, el anhelo del Señor, el anhelo de nosotros y el anhelo de todos, pero al final, esto es muy fuerte lo que voy a decir, pero al final nadie va a poder decir que no sabía. ¿Me sigue? Al final nadie va a poder decir que no sabía. Yo le voy a decir una cosa, no sé si ha sido por el tipo de ministerio que el Señor me dio desde el principio, un ministerio que muchos tienen en poco, recogiendo indigentes, huérfanos, abuelitos, personas sin hogar. Mucha gente siempre ha tenido en poco a este siervo, y hoy, para la gloria de Dios, cuando he escuchado al Señor hablar, me he sorprendido de ver que las cosas que el Señor habla son cosas que yo he predicado, y he predicado cosas de muchas iglesias, en muchas iglesias donde simple y sencillamente, como decía la hermana Yasna, no han recibido esos mensajes, ¿no? Y me ha hecho temblar eso porque he visto que no ha sido al siervo al que han eh, desechado, ¿me sigue? No es al hombre, no es a la mujer, no es al siervo, no es al ministro, no es al profeta, sino es al mismo Señor a quien desecha. Entonces, dice la palabra que pongamos en alto nuestras cabezas, pongamos en alto, sí, levantemos nuestras frentes, no es tiempo ni de estar tristes ni de no, porque nunca antes nuestra redención ha estado más cerca que nunca. Bendito sea el Rey de Gloria. Entonces, esforcémonos porque obviamente
Nadie mejor que el Señor sabe y aprecia el esfuerzo que muchos de ustedes, que todos estamos haciendo, unos más que otros, y no se trata de ver quién hace más esfuerzo, ¿no? De repente puedo o podría yo puntualizar, hermanos, aquí en México son las 9. Yo sé que para, por ejemplo, los hermanos en Argentina, en Chile, que son 3 horas más, pues allá ya son las 12, ya estamos llegando a la 1 de la mañana, por ejemplo, ¿no? Así que, pero obviamente sabemos también que la recompensa va a venir del Señor, ¿verdad? Entonces, sigamos adelante. Pastora, gracias como siempre. Les amamos, les bendecimos en el precioso nombre de Jesús. Cierre sus ojos, abra su corazón, por favor. Padre, en el precioso nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, papá, porque eres maravillosamente bueno y para siempre es tu misericordia, Rey. Te pedimos, Señor, que seas tú, por medio de tu Santo Espíritu, Rey, sembrando, papá, en lo más profundo de nuestros corazones, Señor, el conocimiento, la sabiduría, la inteligencia, Señor, la enseñanza de esta palabra, de este tiempo de administración, de edificación, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que nuestras almas, mi Rey, nuestros corazones y nuestras mentes, Señor, absorban, papá, todo el conocimiento que venga del cielo, Señor, por medio de tu profeta, Señor, de tu maestra, de tu pastora Lolita, en el nombre poderoso de Jesús. Bendecimos su vida, Señor, bendecimos su matrimonio, al pastor Fermín, Señor, bendecimos a sus hijos amados, papá, a su precioso nieto, a tu hijo, a tu siervito Obed, en el nombre poderoso de Jesús. Bendecimos sus generaciones venideras, Señor, bendecimos el ministerio, la iglesia que tú les has dado, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Bendecimos a toda la familia Nayot y a toda la familia Porras, en el nombre precioso de Jesús. Te pedimos, Señor, que seas tú ministrando, papá, y poniendo cercos de fuego de llama alta en el nombre poderoso de Jesús, Señor, en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestras iglesias, en el precioso nombre de Jesús. Que seas tú, mi Rey, obrando, papá, y revelándonos en el nombre poderoso de Jesús, Señor, todos los detalles de lo que necesitemos saber, aprender, entender, Señor, para estar listos para tu venida en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Tú sabes, mi Rey, cuánto te anhelamos, papá. Bendecimos a cada uno de tus siervos y tus siervas en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Bendecimos no solo a los que están en este momento aquí presentes, Señor, sino a todos los hermanos y a las hermanas que van a darse la oportunidad de seguir aprendiendo, Señor, fuera de tiempo, por medio de la grabación de esta clase, Rey. En el precioso nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que sigas, Señor, usando, papá, cada uno de mis hermanos y mis hermanas en el nombre poderoso de Jesús, Señor, para poder seguir siendo equipados, preparados, Señor, para la mayor cosecha de almas, Señor, para la mayor pesca milagrosa, Señor, de toda la historia de la humanidad en el nombre poderoso de Jesús, Señor, en este avivamiento, mi Rey, que tú tienes preparado, papá, para tu venida que está tan pronta, Señor, y sabes que te anhelamos y te necesitamos, Señor, pero sabes también que antes de irnos nosotros, Señor, anhelamos poder llevar con todos nosotros, Señor, a todas nuestras familias, Señor, a las iglesias que nos has permitido ser parte de todas ellas, Señor, y que tú, Señor, sigas abriendo obras, papá, como lo que estás haciendo, papá, en cada una de todas las naciones, Señor, de esas nuevos pastores, nuevas iglesias, Señor, que tú estás abriendo a lo largo y ancho de todo el mundo en el precioso nombre de Jesús. Bendecimos, Señor, a tu pueblo amado y escogido de Israel, Señor, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas en el poderoso nombre de Jesús. Te adoramos, te bendecimos y te exaltamos, Señor, como nuestro precioso Rey de Reyes y Señor de Señores, Señor, en el precioso nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Alabado sea tu santo y precioso nombre. Por favor, ayúdeme a darle una ofrenda de palmas fuerte a nuestro precioso Señor. Gracias, hermoso Rey, te adoramos, te bendecimos, Señor. Y tuya es la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Les amamos, les bendecimos. Gracias, Pastora Lolita. Gracias, hermana Yasna, por compartir esa bendición. Y exacto, estemos no solo orando día y noche, sino también predicando, hablando y haciendo su obra. Que el Señor venga y nos encuentre a todos con las manos en el arado, porque yo creo
que ese va a ser uno de los regalos más hermosos para cada uno de nosotros, que cuando el Señor venga nos encuentre predicando, enseñando, haciendo su preciosa voluntad. Bendiciones, bendiciones, bendiciones a todos, amados.